presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que para nada fue un error haber designado a Álvaro Danza al frente de ACE y destacó que luego de la interpelación a la ministra Cristina Lustenberg, si antes estaba firme en esta decisión, ahora está como un fierro. Dijo también que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, cuenta con todo el respaldo para seguir por ahora al frente de la Fiscalía, aunque destacó que promoverá la discusión sobre la definición de ese cargo y enfatizó que la decisión de la denuncia del contrato con Cardama se tomó porque ese tema era un escándalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del sector este entre 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 30 grados. Estamos viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Gaboto, entre Uruguay y Mercedes, hay un corte total hasta el 10 de diciembre por obras de saneamiento. Andes, entre Uruguay y Paysandú, hay otro corte total. En este caso es por una filmación y hasta las 23 horas. Burgues, entre Contucci y Manuel Rodríguez Correa, hay trabajos de UTE hasta las 19. Conocemos los títulos que se están destacando a esta hora. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, confirmó que el gobierno aspira a recaudar $600 millones con las modificaciones fiscales impulsadas en el presupuesto, de los cuales el 80% surgirá de la aplicación del impuesto mínimo complementario doméstico. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión por $500 millones para apoyar la transformación del sistema de transporte metropolitano de Montevideo. La Cámara de Senadores comenzó a las 10 de la mañana con la votación en particular de los 650 artículos del proyecto de ley de presupuesto quinquenal que tiene 320 millones de pesos en reasignaciones y que deberá volver a la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre. La justicia argentina condenó a 6 años y 8 meses de prisión al exfutbolista de Peñarol, Diego García, por un delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en ese país en 2021. El senador Martín Lema asumió la presidencia de la Convención Departamental del Partido Nacional, desde donde, según dijo, trabajará sobre la problemática de los montevideanos y buscará construir un proyecto alternativo para ganar la elección del gobierno departamental en 2030. Las lluvias continúan causando estragos en el sudeste asiático, donde Tailandia ha movilizado al ejército para apoyar tareas de emergencia ante las severas inundaciones en algunas zonas del país, que han dejado 46 muertos hasta el momento, mientras que en Indonesia el temporal causó la muerte de al menos 8 personas. En el inicio nos vamos al Parlamento, está sesionando la Comisión de Hacienda de Diputados, están hablando a esta hora el subsecretario de Economía, Martín Valcorba. Adelante. Más allá de la evaluación de que algunos diputados, en particular de la frontera con Argentina, aspiraban a que esto pudiera empezarse a implementar antes, en general hubo una muy buena recepción y de alguna manera también felicitaciones al Ejecutivo por ocuparse de los temas de frontera. Valcorba, estamos en vivo para Telemundo. ¿Cuándo considera que se puede dar esa segunda etapa y que se aplique en el litoral? Bueno, nosotros ahora, a partir del 1 de diciembre, vamos a evaluar los resultados, vamos a ver cómo funciona el régimen simplificado de importación, que recordemos, le permite a los pequeños comerciantes, pequeños y medianos comerciantes de la frontera, poder comprar directamente del lado brasilero, sin impuestos, ingresar formalmente esos productos y venderlos formalmente en sus comercios. Vamos a evaluar los resultados de este régimen simplificado de importación. Vamos a evaluar cómo funciona el régimen de exoneración de aportes, que implica que para toda nueva contratación de un trabajador formal
se exonera el 75% de los aportes patronales y también cuál es, digamos, la aceptación y el avance que tiene la utilización de la rebaja del IVA para la frontera, que recordemos es de todo el IVA mínimo, o sea, los productos que están grabados al 10% se elimina ese IVA al 10% y los productos que están al 22% se rebaja a la mitad del IVA. Bueno, una evaluación que nos llevará unos meses como para principios del año que viene poder ya estar evaluando los resultados alcanzados, evaluar si es necesario introducir algún ajuste y extender en caso, digamos, de que el resultado haya sido positivo a la frontera con Argentina. Valcorba, aprovecho para consultarle por otro tema. Usted asistió al lanzamiento del proyecto para gravar al 1% más rico de la población del PIT-CNT. ¿Qué impresión se llevó de esa instancia? ¿Qué posicionamiento tiene al respecto? Sí, como señalamos a la salida del evento, nos parecía importante concurrir al evento organizado por el PIT-CNT, escuchar de primera mano la propuesta, el informe, y del punto de vista del Poder Ejecutivo, del equipo económico, hemos sido claros, el presidente Orsi lo ha reafirmado, que nuestra estrategia fiscal optó por recorrer otro camino que requiere de aumento de ingresos, porque la situación fiscal con la que asumió esta administración requiere ser mejorada y por lo tanto hay todo un plan fiscal de consolidación que tiene un componente importante en la mejora de los ingresos, pero el camino que optó el gobierno para recorrer, que es el que está en la ley de presupuesto y que está en proceso de aprobación en estos días, va a quedar aprobado en la Cámara de Senadores, es la estrategia fiscal que el gobierno viene impulsando, que incluye gravar a muchos de los sectores que estarían alcanzados por esta propuesta del PIT-CNT, pero a través de otros mecanismos que para nosotros son más adecuados, básicamente extendiendo el impuesto a la renta, el IRPF para las ganancias que se obtengan por inversiones financieras en el exterior, porque hoy están alcanzados solo en algunos casos y otros no. A través de esos mecanismos, que son los que en el mundo en general se utilizan, es la forma que nosotros entendemos que podemos mejorar la situación fiscal, avanzando también en un mejor diseño de nuestro sistema tributario. El país no puede seguir discutiendo todo el tiempo sobre impuestos. Para nosotros la discusión termina en esta etapa con la aprobación del presupuesto y nos tenemos que abocar a trabajar en atender cuáles son los problemas que son centrales para la población, las prioridades definidas en el presupuesto que tienen que ver con atender la problemática de la seguridad, mejorar la matriz de protección social con foco en la infancia para atender la problemática que todo el mundo reconoce que tenemos en materia de pobreza infantil y, por otro lado, seguir reforzando el crecimiento económico porque si no logramos que la economía vuelva a crecer a tasas más elevadas de lo que lo ha hecho en los últimos 10 años, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, poder mejorar la situación fiscal y al mismo tiempo poder implementar y avanzar en las políticas públicas necesarias para atender la problemática de la población. ¿Pero en esa instancia se va a recibir a la Central de Trabajadores? Nosotros el diálogo con la Central de Trabajadores es permanente, por este tema y por todos, y por lo tanto el diálogo sigue abierto. Lo que nosotros entendemos que como gobierno nos tenemos que ocupar de pensar e implementar las políticas públicas necesarias para atender esta situación. Pero diálogo va a seguir existiendo y el debate a nivel de la sociedad es bienvenido. Yo creo que es bueno que se discutan temas de impuestos. Lo que pasa es que en una lógica de gobierno nosotros tenemos que estar pensando en las acciones que hay que implementar, cerrar una etapa que nos ocupó todos estos meses de discusión respecto a los cambios tributarios que están incluidos en el presupuesto, que son cambios muy importantes, que avanzan en la dirección que está prevista en el programa del Frente Amplio y que por lo tanto ahora tenemos que cerrar esa etapa y empezar a generar las políticas públicas necesarias para atender la problemática de la población. Bien, estamos viendo a Martín Valcorba, el subsecretario del Ministerio de Economía, a propósito de la comparecencia de las autoridades allí en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados y consultado por otros temas de actualidad. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que la decisión de denunciar el contrato con el astillero Cardama se tomó porque es un escándalo generado por una empresa que le mintió al Estado y subrayó que la garantía de fiel cumplimiento es muy importante porque determina que el contrato funcione o no funcione. Orsi participó este miércoles de los desayunos de búsqueda y consultado sobre la continuidad de Mónica Ferrero como fiscal de Corte subrogante, sostuvo que hoy es la persona que está en ese cargo y que hay que darle el máximo apoyo.
fue de nivel de escándalo. Porque cuando entras a buscar, esto fue un fraude. Esto le mintieron al Estado uruguayo, porque ¿cuál fue el gran tema? Me acuerdo, los legisladores se acordarán. Bueno, no se podían hacer las OPB porque no conseguían la garantía, que esto y lo otro. Y fueron meses y meses y meses para algo tan necesario, repito y no lo digo más, ¿no? Uruguay precisa tener un control del océano y del mar territorial uruguayo. Más ahora con las novedades que hemos tenido, tenés que tener. Y que te encuentres que era incluso hasta burdo. Entonces, acá hubo una mentira gigantesca. Entonces, eso es un escándalo. De una empresa privada, y eso fue lo que, y una y otra vez remarco, acá se le mintió al Estado uruguayo, en aquel momento a quienes estaban y hoy con este gobierno. Entonces dijo, alerta. Acá. Seguís pensando lo mismo que pensaste ese día, es un escándalo. Un escándalo. Pero, sí. A ver, una empresa que no existe, que va y lo que te encontrás una inmobiliaria. Una de las cosas que se nos ha dicho es que en realidad no es tan importante el tema de la garantía de cumplimiento. ¿Cómo no va a ser si el que dispara que el contrato funcione o no funcione? Consultado sobre la continuidad o no de la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero, el presidente Yamandu Orsi respondió que hay que dar la discusión para designar al nuevo fiscal, pero que hoy es la persona adecuada. En este periodo sí, es nuestra fiscal de corte. Si nosotros no estuviéramos de acuerdo, hubiésemos hecho algo al respecto. O sea que eso no quiere decir que no tengamos que resolver el tener un ámbito entre los partidos políticos que resuelvan los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso, Fiscalía General. Yo hice una crítica y la sostengo. En el periodo anterior se perdió tiempo, se debió haber trabajado más en eso. Y dije en su momento también, el presidente es mano, sigo pensando lo mismo. ¿Una posibilidad de nombrarla a ella como titular, por ejemplo? No, a ver. No sé todos los que son fiscales, y hay partidos políticos que han nombrado actores del partido político, el Partido Nacional concretamente, ya dijeron. Y está bien. Ahora, hoy es la fiscal de corte, no solo se merece todo nuestro apoyo, sino además todo el fortalecimiento para que a ella le vaya bien. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo también que luego de la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, está firme como un fierro en su decisión de respaldar a Álvaro Danza como presidente del directorio de ACE. Orsi destacó que para el gobierno no existe ninguna incompatibilidad en el desempeño simultáneo de la actividad privada y pública de Danza, que aún así decidió renunciar a su trabajo en las entidades mutuales privadas. Cuando decidimos integrar o poner como presidente a Álvaro, él mismo me dice, mira que voy a hacer una consulta porque tengo otras cosas, quiero que despejar todas las dudas. Y de ahí vino la consulta a un estudio jurídico, y por otro lado le pedimos al Ministerio de Salud Pública, a sus técnicos, a la política, no lo sabemos, bueno, y quedamos muy tranquilos. Y después a lo largo de todo este proceso consideramos que no hay incompatibilidad, incluso si algo faltaba. El propio presidente de ACE decide, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No sigo en otras áreas, más allá de que no existe la incompatibilidad, ya está. Entonces, si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo que en el marco de las negociaciones jurídicas que están en curso se está tratando de modificar el contrato firmado con el astillero español Cardama para poder tener las riendas de los pagos previstos originalmente. La jerarca enfatizó que más allá de la denuncia penal presentada por el Estado uruguayo, el contrato con Cardama sigue vigente. Nosotros estamos ahora en un proceso a partir de lo que se presentó como una denuncia penal que corre por una vía, en un proceso que se nos planteó de cierto nivel de negociación. Pero también debemos decir que esa negociación ya se lleva a nivel jurídico. No es que yo me vaya a reunir con Cardama, sino que hay un intercambio, digamos, yo diría que respetuoso, y después los abogados comenzarán a delinear para ver cómo seguimos con esto, y en el medio tenemos una interpelación el próximo 10, así que... ¿Qué pasa con los pagos
pagos que quedan pendientes en lo que avanzan las fechas? ¿Uruguay suspendió esos pagos? Está en el mismo marco de esta negociación y de ver cómo seguimos, ¿no? Ustedes saben que hay un dispositivo bastante complejo que hace que no seamos nosotros los que digamos sí o no con el pago. Lo que estamos tratando es de visualizar un contrato que sea más favorable al Estado uruguayo y en ese marco sí poder tener las riendas de decir, bueno, hasta que no se plantee lo que nosotros necesitamos, los pagos no se disparan. Hoy no lo podemos hacer. ¿Actualmente está vigente el contrato o está suspendido? ¿Cuál es la calidad? No, actualmente está vigente, lo que está es un espacio de negociación, pero está vigente. Y ante el cumplimiento de un hito por parte de Cardama, ¿el gobierno está obligado a hacer ese pago? Es muy difícil hablar de hitos porque lo que parecería ser un hito, que es bueno que algo esté completo desde el punto de vista de la construcción, no es la definición de hito que está en el contrato. Por lo tanto, es muy difícil, lo vamos a intentar explicar claramente en la interpelación. ¿El Ministerio tomó otras acciones para ir pensando en una alternativa para la construcción de las patrullas en simultáneo con este juicio? El Ministerio tiene la obligación de evaluar todas las opciones porque lo que no está, y lo dijo muy claro el presidente hoy, lo que está fuera de tela de juicio es la necesidad de tener estas OPB. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, confirmó que el gobierno aspira a recaudar 600 millones de dólares con las modificaciones fiscales impulsadas en el presupuesto, de los cuales el 80% surgirá de la aplicación del impuesto mínimo complementario doméstico. Odone se encuentra de gira en España y en entrevista con la agencia EFE también aseguró que el gobierno trabaja para encontrar una solución al conflicto con el astillero Cardama. Estamos trabajando en Uruguay por encontrar una solución para poder darle andamiento a la situación que se ha planteado. Hemos estado conversando con el gobierno español, seguramente hoy lo hagamos también en la reunión que tengamos, pero es una agenda que estrictamente está en manos en Uruguay del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República. Yo lo acompaño y lo sigo de manera cercana. ¿Y qué se ha avanzado en Uruguay? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Dónde está el asunto en este momento? En este momento hay una investigación administrativa que se está llevando adelante tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio de Economía en relación a las decisiones que fueron tomadas en el pasado. Se está revisando la documentación que da cumplimiento al contrato que está firmado y por otro lado se está evaluando la factibilidad de que el proceso se pueda cumplir en los tiempos previstos para poder ir evaluando la situación en relación al contrato. Eso es lo que está ocurriendo hoy. ¿Hay alguna mediación en el momento con la empresa? Ha habido algunas iniciativas de parte de asesores de la empresa para acercarse al gobierno para poder intercambiar sobre posibles caminos a seguir y eso es algo que se está manejando. Globalmente tenemos un incremento presupuestal de 0.75 del PIB en los próximos 5 años, de los cuales el 80% de ese incremento tiene que ver con el impuesto mínimo global, o sea que son 400 millones de dólares del impuesto global y los otros 200 millones de dólares más o menos en el resto. La economía uruguaya está creciendo una tasa del orden del 2,2% en este momento. Nosotros creemos que con las medidas que estamos impulsando que vamos a lograr acelerar levemente esta tasa hasta alcanzar un promedio del 2,6% en los próximos 5 años. Las advertencias de desaceleración tienen que ver con el dato del tercer trimestre, que era algo que nosotros teníamos descontado y previsto, por lo tanto está todo dentro de lo que nosotros estábamos estimando como un escenario 2025. Se desarrolló esta mañana el encuentro denominado Palancas Uruguay, impulsar la promesa democrática con soluciones concretas para la ciudadanía, que contó incluso también con la presidencia del presidente Yamandu Orsi. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Hablaba de la experiencia, por ejemplo, con el... Un gusto saludarte, Rosina. Está hablando Cristian Asinelli, dirigente de la CAF, de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Lo dejo con lo que está comentando sobre el plan Palancas de que participó Yamandu Orsi. En el caso de Uruguay, como decía el presidente, era tratar de ponerle atención a aquellas cosas, y él hacía este gesto golpeando la mesa, lo que necesita el vecino. Creo que esa es la idea de este proyecto, tratar de enfocarnos en esos pequeños proyectos que pueden generar grandes cambios. ¿Qué resultados ha tenido en otros países? Esto lo estamos llevando adelante en Argentina, en Chile, ya se llevó adelante en Colombia, en República Dominicana, y esto ha generado una red que hoy estamos lanzando aquí también en Uruguay, que se llama de palanqueros,
que es una red de comunidad de práctica, de intercambios de experiencias para que la experiencia que se puede desarrollar en cualquiera de los otros países también se pueda utilizar en Uruguay y viceversa. Araceli, estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Cuáles serían las principales áreas en que comenzaría este proyecto en Uruguay? No, esto es para decidirse, esto es una comunidad de práctica y nosotros ni como Banco de Desarrollo ni como organismo multilateral vamos a decir cuáles son esos proyectos. Lo que sí vamos a acompañar con metodología, con financiamiento para que se puedan llevar adelante. ¿Qué proyectos se pueden financiar? ¿Cuál es el monto de los proyectos a financiar? No, bueno, eso va a depender obviamente de cada una de las iniciativas. Puede ser alguna iniciativa pequeña de una comunidad para, no sé, hacer una plaza y resolver un problema de espacio público o algo, como decía el presidente Felipe González, el caso de los incendios con información, con datos, etcétera, para, con el cambio climático que estamos viviendo, poder resolver esos problemas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuándo se pueden concretar esas pequeñas, grandes cosas en Uruguay? A partir de hoy. Hoy lo lanzamos, así que ya esta comunidad de práctica está lanzada en Uruguay, así que estamos a disposición para que con todos los equipos de CAF y también con las universidades de los otros países que nos van a ayudar porque ya han trabajado esta experiencia previamente. Entre los panelistas justamente se habló de, uno de los temas es, por ejemplo, trabajar en la equidad de género. Totalmente, equidad de género, igualdad, inclusión, diversidad, son todos temas que están en la agenda de un banco de desarrollo como es CAF y que también están en la agenda de aquí de Uruguay y de otros países, así que vamos a acompañar proyectos de esas características también. Rosina, era Cristian Asinelli, dirigente de la CAF, de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el lanzamiento de este programa para Uruguay, llamado Palancas, de que participó Yamandú Orsi, y por teleconferencia el expresidente de España, estamos hablando de Felipe González, quien también expuso, y entre los ejemplos que mencionó de colaboración fue uno que tuvo España con Chile, referido a los incendios forestales, que desde España se informaba a Chile de algunas situaciones que se podían dar, de los riesgos que había, bueno, como ejemplo de la colaboración entre países, entre organizaciones, para avanzar en común. Muchas gracias, Eduardo. Ahora nos convoca otro periodista, en este caso Federico Jurkovic. Hay una movilización de los trabajadores del MIDES a las puertas de este ministerio. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, de sol y algo de viento, pero mucha movilización. Eso sí, estamos aquí en el Gaucho, estamos frente a la sede del MIDES, donde desde la hora 11, Rosina, audiencia, se desarrolla una movilización por parte del sindicato Sutiga, que son quienes están a cargo, gestionan, conviven con las personas que están en los refugios del MIDES. ¿Cuál es la situación? Lo hemos hablado varias veces en MBD Noticias, sobre todo del arranque de esta administración, en función de la transición y los acomodes lógicos que iba a haber, pero ya transcurridos varios meses de gobierno, hay un problema que se mantiene y es el no cobro de salarios por parte de personas que trabajan en los refugios. Hay 500 aproximadamente a esta altura que, por lo menos hace 2 meses, no están recibiendo salarios. Más allá de las fechas que se acercan, esto implica que personas no están pudiendo, por ejemplo, hacer frente a los alquileres. Para tener detalle de esta realidad y confrontar algunas de las versiones que nos dieron desde el MIDES, estamos con Diego Andrada, que de la Mesa Nacional de Sutiga. Diego, gracias por estos minutos. Agregale lo que quieras a lo que acabo de decir. Bueno, gracias por el espacio. Y no hay mucho para agregar porque ya la verdad que la situación, ustedes nos han hecho varias notas, cansa. Tenemos 400, 500 trabajadores sin cobrar, algunos con 3 meses sin cobrar, desalojos en la puerta, compañeros que no pueden acceder a remedios oncológicos, bueno, un desastre, la verdad, humano. Y bueno, las respuestas que nos han dado el MIDES han sido insuficientes porque más allá de esto que decís vos, de la herencia maldita, de todo lo que se maneja, de que hay que acomodarse en el ministerio, la realidad material de los compañeros es de sufrimiento y no tenemos una fecha concreta de decirle a estos trabajadores le vamos a pagar. Incluso tuvimos una reunión con Civila y por eso estamos movilizados hoy. Mañana vamos a hacer algunas ocupaciones en algunos refugios y no descartamos alguna medida más drástica porque no se juega con el hambre de la gente. Bien, Diego, te pregunto porque es una de las cosas que dice el Ministerio, que si bien hay situaciones puntuales, hay otras que son más a largo plazo y que ahí entran a jugar algunas cuestiones de legalidad, por ejemplo, la rendición de cuentas por parte de algunas de las ONG que gestionan los refugios y que por eso no saldrían los pagos. Bueno, bien, primero que nada, nosotros, esas organizaciones que tienen problemas de rendiciones de cuentas, nosotros se las marcamos
a este ministerio que iban a tener esos problemas. Nosotros les avisamos. El ministerio decide tercerizar, así que toda esa burocracia de la rendición, de la no rendición, a los compañeros que no tienen para comer o que están para desalojar, ya no les importa. Y la posición de Sutiga es clara. Nosotros tenemos que cobrar el salario como cualquier trabajador normal. Que no nos vengan con cuentos, con cuestiones, porque son problemas administrativos de ellos o administrativos de las ONGs, que muchas veces incluso utilizan mal fondos públicos que son de todos y el ministerio la sigue avalando y sigue conveniando, incluso les da refugios nuevos. Así que para nosotros ya a esta altura son excusas. Nosotros tienen que pagarle a los trabajadores lo que le deben. Vamos a sumar al móvil a Valentina Vicente, es delegada del núcleo de Sutiga. Valentina, ¿hay ámbitos de negociación, hay diálogo abierto? Desde el ministerio se dice que nunca se rompió. No, el diálogo está, pero como decía Diego ahí, estamos cansados. Yo soy una de esas trabajadoras que está hace casi 3 meses sin cobrar. Hay compañeros y compañeras que ya hacen 4 meses y ya por como vamos viendo que viene la mano, van a haber pueden haber más de 200 trabajadores, se sigue manteniendo esto, que se unan a nosotros, o sea que la problemática cada vez es más grave y la solución no existe, es nula, no tienen respuestas en cuanto a eso, que es a lo que a nosotros nos importa, porque bueno, se habló mucho de la importancia de las personas en situación de calle y nosotros estamos a un paso de ser nosotros quienes quedamos en la calle, hay compañeros y compañeras que ya fueron desalojados y otros que están en proceso de compañeros que no tienen para pagar la luz, algo tan básico, un plato de comida. Creo que el tema legal ya se ha roto con nosotros, firmamos contratos que no están siendo cumplidos, entonces bueno, queremos respuestas y soluciones que podamos tener un cambio a largo plazo, ¿no? Estamos cansados, esto no es de ahora, esto viene hace muchísimos años, ya no nos importa el gobierno de tiempo, de turno que esté, queremos, respuesta a esto que decía Diego, compañeros que no comen para que sus hijos tengan alimentos en la mesa, compañeras con depresión, y te puedo hacer una lista larga. Para mí la importancia hoy de esta instancia es que la gente, no nuestro círculo, la gente en general, el Uruguay entero, sepa lo que estamos pasando realmente los trabajadores y que se siguen abriendo refugios, se siguen jactando y diciendo la importancia que hay de las personas vulnerables y nosotros dónde quedamos, ¿no? Concretamente, ¿hay alguna instancia formal de diálogo, de negociación establecida? No, o sea, diálogo hay, pero no nos sirve el diálogo si no tenemos soluciones. O sea, ya tuvimos instancias bipartitas, nos juntamos con Sibila, nos juntamos con Graña, nos juntamos con sus directores. Si quieren otra reunión, obviamente el sindicato siempre está abierto a negociar, pero vamos a tener que utilizar otras vías porque la verdad que hablando ya a esta altura no le están solucionando la comida a las compañeras, a los niños, a los hijos y sobre todo nosotros estamos trabajando con personas en situación de calle y esos refugios están teniendo problemas por las medidas que estamos tomando también. O sea, es un desastre la situación. Rosina, le agradecemos a Diego Andrada, Valentina Vicente, que ampliaron un poco una información que está presente en el noticiero. Contar en el cierre que hay muchos usuarios y usuarias de refugio que se acercaron a hablarme, preguntarme qué sabes vos, qué nos puedes decir. Evidentemente preocupa también porque es la parte, el eslabón más vulnerable, por más que lo que decía Valentina, hay muchos trabajadores que se van también vulnerabilizando en su condición social. Rosina, seguimos contigo. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión por $500 millones para apoyar la transformación del sistema del transporte metropolitano de Montevideo. El BID señala que esta línea de crédito va a beneficiar directamente a 1.300.000 habitantes en el área de influencia de los corredores, quienes van a contar con nuevos servicios de transporte y espacios públicos renovados. El programa financiará la implementación de un sistema de bus de rápido tránsito eléctrico y de alta capacidad en 2 corredores troncales, Avenida 8 de Octubre y Avenida Italia. El nuevo sistema incluirá estaciones, carriles exclusivos segregados, pasos a desnivel en cruces principales, un tramo subterráneo en la Avenida 18 de Julio y una terminal intercambiadora en 3 cruces, punto de conexión entre ambos corredores.
corredores. Este es el proyecto que maneja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tras analizar varias posibilidades y al que se ha sumado la Intendencia de Montevideo. Entre los puntos que restan por definir se encuentran cuál será el tramo subterráneo a construir debajo de la avenida 18 de Julio, en principio previsto hasta la calle Fernández Crespo, aunque también se analiza que sea hasta Barrio Zamorín. Como parte de esta nueva línea de crédito, el directorio del BID también aprobó una primera operación individual de $10 millones destinada a fortalecer la contratación de servicios de infraestructura y de transporte y a mejorar la coordinación interinstitucional y las capacidades técnicas de las instituciones responsables. La primera operación apoyará la elaboración de los proyectos necesarios para licitar las obras e intervenciones previstas, con el objetivo de disponer de documentación con el nivel de definición adecuado para estructurar licitaciones de alta calidad, reducir riesgos contractuales y asegurar una ejecución y operación eficientes y sostenibles. Esta primera operación individual por un monto de $10 millones bajo esta línea de crédito cuenta con un plazo de amortización de 25 años y un periodo de gracia de 5 años y medio. La Cámara de Senadores comenzó a las 10 de la mañana con la votación en particular de los 650 artículos del proyecto de ley de presupuesto quinquenal que deberá volver a la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre. El proyecto se aprobó ayer en general con 26 votos en 29 legisladores presentes y la bancada del Frente Amplio informó sobre las reasignaciones por un total de 320 millones de pesos con énfasis en los 4 ejes de los que se ha hablado: seguridad pública, educación, discapacidad y cultura. Estamos hablando de casi 320 millones de pesos que la bancada del Frente Amplio ha planteado en el Senado de la República, que se suman a las casi 700 y pico de millones de pesos que se habían reasignado en la Cámara de Diputados, casi 770 millones, lo cual estamos haciendo una reasignación total desde el presupuesto que vino desde el Poder Ejecutivo hasta hoy de casi 1.100 millones de pesos, que se han hecho con el esfuerzo de todos los ministerios, que también han cedido parte de sus recursos, pero también con el trabajo tanto de los diputadas y diputados del Frente Amplio como de los demás partidos que le han votado, como también de los senadores y senadoras. Así que esto quiere decir nuevos cursos en UTU, sobre todo en el interior del país. En principio serían casi 2.000 gurises más que van a poder estudiar y van a tener nueva oferta o posibilidades de inscribirse en la UTU en algunos pueblos tecnológicos, como en el caso de Rocha y otros departamentos. También 45 millones de pesos para otorgar becas a estudiantes en el Consejo de Formación y Educación. Esto podría totalizar casi entre 500 o 800 becas, depende de las becas que se vaya a suministrar, pero estamos pensando que puede haber casi un umbral de 1.000 gurises y gurisas o estudiantes que puedan verse beneficiados con estos inyección importante de becas en formación y educación, y también 120 millones de pesos con destinos a la extensión del tiempo pedagógico en los liceos o en los centros de educación media, que sin duda es una política muy importante que está desarrollando la propia Administración Nacional de Educación Pública, que se complementa con un conjunto de medidas que ha tomado, entre otras cosas con el plan de alimentación escolar, y que esto podría beneficiar a casi 10.000 gurises más que podrían tener mayor tiempo pedagógico, es decir, más horas de aula y clases en los liceos de educación media, sobre todo en Montevideo y Canelones. Desde la oposición, los senadores del Partido Colorado, Andrés Ojeda, Gustavo Subía, Martín Melazzi, suplente de Robert Silva, no acompañaron la votación en general del proyecto de presupuesto. El senador Pedro Bordaberry presentó una propuesta de modificación del artículo sobre el levantamiento del secreto bancario y destacó el buen clima que se encontró en el Frente Amplio para realizar varias reasignaciones que se consideraban importantes. Hemos logrado que se creen más fiscalías, que era un pedido de la Fiscalía en este tema que tenemos tan grave de la inseguridad, incluido una fiscalía en Toledo, que no estaba previsto, y otras fiscalías más, eso es lo primero. Lo segundo que se ha logrado también, que el gobierno acepte
endurecer la regla fiscal en el año electoral, es decir, que no se puede gastar en el año electoral como se ha gastado en los últimos años electorales, en los últimos 4 o 5 años y más también. También de eso se han logrado fondos para terminar la UTEC de Rivera, que no es poca cosa. También se ha logrado que la presidencia quede incluida dentro de la posibilidad de hacer pedido de informes por parte del Parlamento, que hasta hoy no lo estaba, que nos parece que es muy importante también. Y también se ha modificado el IMESI, que se tenía previsto que se iba a aplicar a unos productos de la granja y de la agropecuaria, que se puso un tope en eso con un porcentaje del mismo. Es decir, estamos trabajando para mejorar el proyecto de ley de presupuesto que se nos ha traído y la verdad que seguiremos negociando hasta el final para mejorar las cosas. Hemos tenido una buena receptividad en los últimos días, ese es el tema. Respecto al secreto bancario, todavía no tenemos un acuerdo. Se avanzó bastante porque el Frente Amplio aceptó que sea solamente con la autorización del juez, como es hoy, que no es poca cosa, pero bueno, faltan algunas otras cosas sobre en qué momento y por qué razones puede levantarlo el juez, el secreto. Falta también el tema de la notificación al interesado, así que todavía estamos lejos y de repente eso termina en una comisión y con más tiempo lo podemos discutir. Vamos a volver al Parlamento, está reunido en plenario del Senado, están discutiendo artículo por artículo el proyecto de presupuesto. Está hablando el senador nacionalista Sebastián da Silva. Que a mi juicio deberían de ir por separado, va avanzando. Yo les quiero leer porque hay como una tentación, señora presidenta, por parte del sistema político universal de tratar de encontrarla a la ciencia y tecnología lo que la ciencia y tecnología avanza por sí sola. Y acá me parece que es la quinta esencia, porque estamos viendo, yo acá puse, Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento, después está el CONICYT, después está, déjeme ver, el Consejo Estratégico Ministerial del programa Uruguay Innova, el Uruguay Innova como un fondo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir, señora presidenta? Es que ciencia y tecnología es absolutamente apoyable por todos los partidos, pero uno cree, ¿sí?, que vamos a tener que hacer un ejercicio de ingeniería, un organigrama complejo para que el destinatario de estos programas sepa cuál es la ventanilla que tiene que tocar, si toca no sé qué de la universidad, el Consejo Estratégico, los diferentes ministerios. Es difícil, señora presidenta. Es esa tentación estatista de querer, compartimentar en los gobiernos y en el Estado algo que va funcionando. Bien, estamos viendo al senador Sebastián da Silva del Partido Nacional allí en esta votación particular del proyecto de presupuesto que se está realizando a esta hora en el Senado. Hacemos otra pausa, en minutos estamos aquí de nuevo. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que la justicia argentina condenó a 6 años y 8 meses de prisión al ex jugador futbolista de Peñarol, Diego García, por un delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en ese país en 2021. La sentencia desencadenó la rescisión del vínculo entre el club y el jugador, debido a que así lo establece una cláusula contractual. García quedó en prisión domiciliaria y usando tobillera electrónica luego del fallo del juez argentino Ezequiel Medrano del Tribunal Oral con sede en La Plata a cargo del caso. La causa se abrió tras la denuncia hecha por Clara Bulacio, una exjugadora de hóquey de Estudiantes de La Plata, que en febrero de 2021 lo acusó de haberla llevado a un baño para golpearla y violarla durante una fiesta en la que había futbolistas de Estudiantes, donde García entonces jugaba, y un grupo de mujeres. La víctima celebró la condena en redes sociales y destacó que se haya hecho justicia en esta fecha, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha, escribió. También aseguró que aún trabaja para salir adelante, agradeció a sus familiares y amistades por acompañarla y dijo haber sufrido mucho y también haber luchado. Hoy mi historia de terror se vuelve un mensaje, escribió, para luego decir:
Quien hace el mal tarde o temprano siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia. El futbolista condenado tiene 28 años y se desempeña como volante. Nació en Salto y a lo largo de su carrera jugó en clubes de Uruguay, Argentina y Ecuador. Llegó a Peñarol en enero cuando ya afrontaba el proceso penal, lo que motivó que la Secretaría de Género aurinegra recomendara no contratarlo. Sin embargo, el Consejo Directivo aprobó la contratación y decidió que el vínculo incluyera una cláusula de rescisión ante una eventual condena, que se ejecutó este martes. Esta tarde, el club emitió un escueto comunicado dando cuenta del desenlace. García fue uno de los futbolistas con más minutos durante este año y jugó como titular en la primera final del campeonato uruguayo, el clásico que terminó 2-2 el domingo pasado. El senador Martín Lema asumió la presidencia de la Convención Departamental del Partido Nacional, desde donde, según dijo, va a trabajar sobre la problemática de los montevideanos y buscará construir un proyecto alternativo para ganar la elección del gobierno departamental en 2030. Para Lema es necesario un enfoque integral de la política porque los problemas de la ciudadanía no distinguen entre temas nacionales y departamentales, dijo. Los proyectos políticos serios que se quieren presentar como verdaderas alternativas no pueden hacer 6 meses antes de una elección. En lo nacional hay mucho para contribuir con el enfoque que recién les comentaba, con un enfoque integral a las elecciones del año 2029. Y en lo que tiene con el año 2030, Montevideo no se cambia en una elección, pero sí si se genera una alternativa a través de un proyecto político que no pueden hacer 6 meses antes, tienen que hacer desde ya, porque hay vocación de gobierno, hay vocación de cambiar lo que es el estado de situación de la capital. Tenemos muchas ganas, tenemos un gran equipo, tenemos muchas ideas y tenemos la total determinación de, aparte del trabajo cotidiano, de buscar ganar las elecciones 2029 y 2030, porque para verdaderamente transformar hay que ganar. ¿Cuándo piensa dedicarse? Y para ganar hay que creer. Y nosotros creemos que se puede. ¿Cuándo piensa dedicarse full time al tema Montevideo, pensando en una posible renuncia a la banca del Senado? No, pero son cosas totalmente distintas. Acá hay un complemento a las actividades, porque aparte, como senador en Montevideo, por la cantidad de gente que hay, muchos de los proyectos que presentamos y de las acciones que llevamos adelante representan a una cantidad de montevideanos. Y lo que yo te decía, es una combinación de temas nacionales y temas departamentales. El Hospital de Clínicas realizó una actividad de sensibilización, control y promoción en el marco del Día Mundial del Déficit de Hierro. La falta de hierro es una de las causas más frecuentes de anemia, un trastorno que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. A toda la población, porque el tema del déficit de hierro es una pandemia declarado por la Organización Mundial de la Salud, ya que se calcula que el 50% de todos los habitantes, unos 3.500 habitantes, padecen déficit de hierro. Lógicamente, el punto final de ese déficit de hierro es la anemia. Y hoy estamos convocando a todos a que vengan porque por una única punción digital, un pinchazo en el dedo, le vamos a determinar si tiene o no tiene anemia para poderlo diferir a su médico tratante para que lo estudien. Lo que debemos saber que la anemia es un síntoma, que siempre hay una enfermedad de fondo que hay que investigarla. La primera causa de la anemia, como dije, es la ferropenia y eso es por pérdidas. Por eso es muy importante las pérdidas ocultas, lo que se llaman, por a nivel del tubo digestivo. Por eso es importante el FECATES para ver las pérdidas ocultas en los adultos y ver las distintas enfermedades. Debemos recordar que el metabolismo del hierro es diferente en el hombre y en la mujer. La mujer tiene 1 gramo menos de hierro que el hombre. 4 gramos en la mujer, 5 gramos en el hombre. Integrantes de la sociedad civil que participaron de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, que se realizó en Brasil, no quedaron conformes con los resultados de los documentos acordados en la cumbre. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil destacan algunos avances, sobre todo a nivel de la participación social. El acuerdo final de la COP30 generó inconformidad en varios países porque no se incluyó la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la reducción de emisiones, reclamos que también llevaba la sociedad civil. Surgió un mecanismo de transición justa
esto quiere decir que tiene que haber una transición hacia esa eliminación de combustibles fósiles, sin nombrarlos, pero hacia una transición sostenible que no afecte tampoco lo laboral y que no aumente las desigualdades. En paralelo a la COP30 funcionó la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Climática, integrada por poblaciones excluidas de las negociaciones de gobierno que reclaman ser los verdaderos afectados por la crisis climática. Que fue un espacio que reunió a cerca de 20.000 agricultores de todo el mundo, en donde se discutieron distintos ejes sobre agroecología, soberanía alimentaria, feminismo campesino, mercados locales. Las respuestas siguen siendo en el lenguaje de las falsas soluciones, o sea, soluciones propuestas más desde las corporaciones que generan los problemas y no soluciones propuestas desde los pueblos que generan la solución. Entonces ahí no tuvimos avance en ese sentido. Creemos que el avance fue en la participación social, pero a la hora de los documentos y eso no hubieron avances ninguno, y en algunos casos retrocesos, como son los fondos para financiamiento de la selva, que son más falsas soluciones y que lo que van a hacer es incentivar más el acaparamiento de tierra y el desplazamiento de las comunidades para dejar espacios en teoría de reserva. Las lluvias continúan causando estragos en el sudeste asiático, donde Tailandia ha movilizado al ejército para apoyar tareas de emergencia ante las severas inundaciones en algunas zonas del país que han dejado 46 muertos hasta el momento, mientras que en Indonesia el temporal causó la muerte de al menos 8 personas. Los expertos lo atribuyen al fenómeno climático en plena temporada de lluvias, al calentamiento del océano que ha provocado muertes y desplazamientos en toda la región. El sudeste asiático vive una intensa época de tormentas tropicales y tifones este año que los expertos atribuyen al calentamiento del océano y que han provocado deslizamientos y crecidas, dejando decenas de víctimas fatales, miles de desplazados y daños millonarios en infraestructura y cultivos agrícolas. Las autoridades tailandesas elevaron este miércoles a 46 la cifra de fallecidos por las inundaciones que afectan al centro y el sur del país y que golpean en conjunto a más de 3 millones de personas, mientras que en la isla indonesia de Sumatra al menos 8 personas han muerto y 58 han resultado heridas por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales. En Malasia, en tanto, unas 10.000 personas debieron ser evacuadas, mientras que Vietnam se prepara para la llegada desde Filipinas de la tormenta tropical severa Verbena, sin que el país se haya recuperado todavía de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que han dejado cerca de 100 muertos y cuantiosos daños materiales. Nos vamos, volvemos con edición central a las 18:30 horas o mañana a las 8 de la mañana. Que pasen muy bien, hasta luego. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, confirmó que el gobierno aspira a recaudar $600 millones con las modificaciones fiscales impulsadas en el presupuesto, de los cuales el 80% surgirá de la aplicación del impuesto mínimo complementario doméstico. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión por $500 millones para apoyar la transformación del sistema de transporte metropolitano de Montevideo. La Cámara de Senadores comenzó a las 10 de la mañana con la votación en particular de los 650 artículos del proyecto de ley de presupuesto quinquenal que tiene $320 millones en reasignaciones y que deberá volver a la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre. La justicia argentina condenó a 6 años y 8 meses de prisión al exfutbolista de Peñarol, Diego García, por un delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en ese país en 2021.
el senador Martín Lema asumió la presidencia de la Convención Departamental del Partido Nacional, desde donde, según dijo, trabajará sobre la problemática de los montevideanos y buscará construir un proyecto alternativo para ganar la elección del gobierno departamental en 2030. Las lluvias continúan causando estragos en el sudeste asiático, donde Tailandia ha movilizado al ejército para apoyar tareas de emergencia ante las severas inundaciones en algunas zonas del país, que han dejado 46 muertos hasta el momento, mientras que en Indonesia el temporal causó la muerte de al menos 8 personas. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que para nada fue un error haber designado a Álvaro Danza al frente de ACE y destacó que luego de la interpelación a la ministra Cristina Lustenberg, si antes estaba firme en esta decisión, ahora está como un fierro. Dijo también que la fiscal de corte, Mónica Ferrero, cuenta con todo el respaldo para seguir por ahora al frente de la Fiscalía, aunque destacó que promoverá la discusión sobre la definición de ese cargo y enfatizó que la decisión de la denuncia del contrato con Cardama se tomó porque ese tema era un escándalo.